al 11. Filipenses 2, del 1 al 11, dice la palabra de Dios así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguno consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra que has puesto en mi vida, Señor. Te pido que así como has hablado a mi vida, hables a la vida de mis hermanos, que sea de bendición, Señor, que esta palabra tú toques los corazones a través de ella. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Yo quiero hablarle en esta tarde acerca de la humildad. Dios me hablaba mucho acerca de ser humildes. ¿Por qué? Porque a veces nos descarrilamos, ¿verdad? Y se nos acaba la humildad. Y Dios nos enseña, a Pablo le hablaba a los filipenses y le decía, completen mi gozo. O sea, yo estoy tan feliz, pero completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué hablo acerca de la humildad? Pablo decía que debíamos imitar la humildad que tenía Jesucristo, la humildad con que Jesucristo nos vino a enseñar cómo vivir nuestra vida. Y para poder convivir con otras personas y con nosotros mismos necesitamos humildad. Para vivir una vida cristiana agradable delante de Dios, debemos tener bien definido nuestro concepto de quién es Dios, de quién soy yo delante de Dios, cuál es mi valor delante de Dios y de los demás, cuál es el valor de los demás delante de Dios. Debemos entender cuál es ese valor que tenemos cada uno, cuál es nuestro lugar. Psicológicamente, ¿verdad? En la psicología dice que el ser humano tiene dos formas, dice que tiene baja estima o alta estima, y cualquiera de las dos están mal, porque hay personas o habemos personas que a veces tenemos muy baja estima, tenemos un concepto de nosotros con una baja autoestima, y con esa baja autoestima no podemos vivir la vida cristiana agradándole a Dios, porque dice la Escritura también que nosotros actuamos a como nosotros pensamos. Y si pensamos todo el tiempo que no somos nadie, que no merecemos nada, que no podemos hacer nada porque somos tontos, ¿verdad? Si nos estamos todo el tiempo menospreciando, no vamos a poder actuar en el reino de Dios conforme Dios quiere que actuemos. Y si tenemos la otra, por lo contrario, pues también vamos a estar mal. No debemos actuar bajo estos conceptos, porque llevaremos a tomar decisiones basados en el pensamiento o que no somos nada o que no merecemos nada, o por el contrario, a que somos bien papas fritas, ¿verdad? Y todo lo merecemos o todo lo merecemos.
Entonces, ¿qué es la baja autoestima o el sentimiento de inferioridad? Es una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas y talentosas. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque dice la Escritura que Dios a todos nos ha dado dones y talentos. Y a veces cuando tenemos esta baja estima, usted no desarrolla su don y su talento que Dios le ha dado porque usted vive pensando que usted no lo puede hacer porque tiene esa baja estima. Este es un problema de aceptación y a veces las personas que tienen baja estima son las peores jueces, son las que más se critican, las que más se juzgan. No, es que hago yo esto bien horrible, es que estoy bien gorda, es que estoy bien fea, es que estoy bien flaca, es que estoy bien. Y empezamos y nos damos con todo, ¿verdad? Cuando tenemos esta baja estima. Esta concepción o pensamiento sobre sí mismos nos llevan a tomar decisiones equivocadas. ¿Ha escuchado usted el dicho ese que dice, peor es nada, ¿verdad? Hay personas que aunque esté feo, chimuelo y de lo peor, y no solamente físicamente, sino que sea un borracho, un jugador y de lo peor, pero como tenemos un concepto de que a lo mejor soy tan fea y no merezco nada, dicen, pues peor es nada, ¿verdad? Y eso no es así porque tenemos el concepto de una baja estima y agarramos lo que sea, porque no tenemos el concepto claro de lo que somos para Dios. Dice la Escritura que para Dios somos su joya más preciada. Es más, Dios nos ama tanto que Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Así es de que nosotros merecemos más de lo que pensamos. Y no debemos de decir, bueno, pues ya con esto me conformo. No alcanzo para tanto, ¿verdad? Es como si fuéramos a la tienda y trajéramos 5 pesos y decimos, bueno, no alcanzo para más. Con esto me alcanzó. No se esfuerzan por alguna carrera o por sacar adelante algún logro, algo que ellos quieran lograr, porque dicen, jamás voy a ganar yo, jamás voy a llegar o no, eso no es para mí, ¿verdad? Son los pensamientos cuando tenemos una baja estima, decimos, no, eso no es para mí. Pero ¿qué si nos vamos a las promesas de Dios? Yo le invito a que usted medite en esa promesa que Dios le ha dado, que ya hace tiempo Dios le dio una promesa y que usted dice, no, olviden que yo voy a poder ser un gran evangelista o que yo voy a poder ser esto que Dios me prometió, no, porque yo no puedo. Pero si Dios ya lo prometió, usted va a poder en el nombre del Señor. Porque Dios ya le proveyó de las herramientas y de todo lo que usted necesita para ejercer ese don que Dios ya le ha dado, ese talento que Dios le ha dado. Y por lo contrario vemos, ¿verdad? La alta estima o el sentido de superioridad, que yo valgo más que los demás y que soy la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? La alta estima es tener un concepto muy elevado de sí mismo. La Biblia los llama altivos, arrogantes. También es tener el concepto de nosotros que nos lleva a tomar decisiones, a actuar de forma que no agradamos a Dios. Cuando somos arrogantes, dejamos a Dios de lado y actuamos por nosotros, porque decimos, es que yo soy re bueno para esto, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy, y nos damos el crédito. Entonces, ahí en Santiago 4:6 dice la palabra de Dios, Dios resiste a los soberbios. Dios le dice, a ver, hazte para allá, porque tú eres muy creído, muy presumido, hazte para allá. Lucas 14:11 dice, cualquiera que se enaltece será humillado. No podemos nosotros enaltecernos y creernos más que los demás. A veces, ¿verdad? Nuestra carne quiere creerse, ¿verdad? De que tenemos poquito más que alguien más
o que somos más guapos, o que somos más esculturales, ¿verdad?, que otros, pero no podemos alardear o presumir de algo que nos fue dado por Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios nos creó, que Él nos dio dones, que Él nos dio talentos. Entonces la gloria es para Él, porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Proverbios 16:19 dice, Jehová, 16:19, Jehová asolará la casa de los soberbios. Fíjese lo que sucede. Jehová asolará la casa de los soberbios. Cuando nosotros nos ensorbebecemos, eso, nos creemos, Dios va a asolar nuestra casa. Por lo contrario, o sea, no va a haber bendición en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que el siervo de Dios, el hijo de Dios, debe de ser una persona humilde. La palabra nos enseña como es nuestra forma de pensar, entonces es nuestra forma de actuar. Necesitamos conocer el valor que Dios nos da, el valor que nosotros debemos de darle a los demás. La Escritura nos enseña que no miremos a los demás, ¿verdad?, así por debajo del hombro, como las hormigas, no. Tenemos que ver a los demás, dice la Escritura, como superiores a nosotros. Dios nos llama a vivir en unidad. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a que sean humildes y generosos, imitando el ejemplo de Jesús. Y aquí vemos que cuando tenemos el concepto de superioridad, dice la Escritura, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagamos absolutamente nada de lo que hagamos por egoísmo o por vanidad. Muchas veces ayudamos o damos por recibir algún aplauso, por recibir algún reconocimiento, pero dice la Escritura que seamos humildes, que todo lo que hagamos, cualquier cosa, aunque no nos vean, siempre sea con ese amor y esa humildad hacia los demás. El egoísmo y la vanidad son enemigos mortales de la unidad y la armonía de la iglesia. Si hay una persona, si yo digo, hay una persona sangrona, ¿verdad? Esas personas egoístas, creídas, obvio que uno no tiene ganas de tener una amistad con ese tipo de personas, porque esas personas no dan ganas de estar con ellos. Y a veces pensamos en estas palabras y se nos viene a la mente alguna persona, porque conocemos personas que son de esta forma, pero lo más importante es que nosotros no seamos de este tipo de personas. Pablo nos enseña que la fuente de la unidad cristiana es la humildad, y Dios me hablaba acerca de la humildad. ¿Por qué le digo que es importante que seamos humildes? La palabra nos dice que seamos humildes. Es un mandamiento, es algo que Dios pide de nosotros, la humildad. Esta es la mentalidad de la persona que no es vanidosa, sino que tiene buena actitud, concepto de sí misma, que ve a otros con amor. Cuando nosotros empezamos a ver a los demás con amor, no como alguien que envidiamos porque a lo mejor tiene un talento mejor que el nuestro, o que le echamos tierra, ¿verdad? Ay, sí, pero es que porque ella o porque él, sino que vemos a los demás con amor y elogiamos a la otra persona por el hecho de las cosas buenas o bien que ella hace. Veamos algunas características sobre la humildad que podemos aprender con el ejemplo de Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros seamos humildes. Una persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos, ¿verdad? Filipenses 2:3, que fue lo que leímos, no haga nada por egoísmo o por vanidad. Debemos siempre analizar nuestras motivaciones. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que todo mundo me dé like, ¿verdad? Para que todo mundo me reconozca,
para que todo el mundo me aplauda, o realmente lo estoy haciendo con el propósito de amar y de tener unidad. Pidamos a Dios tener motivaciones correctas, que es el amor, ¿verdad? A veces también suele suceder que hay personas que ayudan a otras, que les llevan despensa, pero simplemente por el hecho de querer un reconocimiento. Entonces, todo lo que hagamos siempre debemos analizarlo, pasarlo ahí por el filtro de la palabra de Dios y decir, ¿lo estoy haciendo por merecer algún reconocimiento de alguien o lo estoy haciendo porque de verdad me interesa a la otra persona ayudarle? 2, una persona humilde considera a los demás como superiores a sí mismo. Filipenses 2:3 dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nunca debemos menospreciar a las demás personas y decir, no, es que este no sabe, o este nunca va a aprender, o este no va a salir del corredor. No debemos de menospreciar a las personas. No significa que nos vamos a menospreciar nosotros, ¿verdad? Tampoco eso significa, ni tampoco que vamos a dejar que nos pisoteen. Eso no significa ser humilde. Ser humilde es reconocer a las demás personas también. Tratamos a las demás personas de la mejor manera que nos gustaría que también nos trataran a nosotros. Como dice, ¿verdad? Con la vara que midas, con esa serás medido. Es decir, nosotros tratamos a los demás con humildad, con amor, con respeto, así de la misma forma voy a recibir ese trato. 3, una persona humilde tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Una persona que es humilde no piensa solo en sí misma, sino piensa en los demás. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por lo suyo propio, sino también por los intereses de los demás. Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer o cómo ayudar a otras personas. Una persona humilde es esta, no una persona que no tiene dinero, que no tiene. A veces confundimos la humildad con pobreza y de esta humildad no se trata. Punto 4, una persona humilde se esfuerza por ser más como Jesús. Eso es muy importante, que día a día, si queremos ser humildes, tenemos que copiar el ejemplo de Jesús. Debemos de ser como Jesús. Yo recuerdo que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Primero Pedro decía, no, a mí no me laves, ¿verdad? Y dijo, si no te dejas que te lave, entonces no vas a tener parte conmigo. Entonces él le dijo, bueno, lávame completo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús se humilló, nunca hizo alarde de quién él era él. ¿Sabe que a veces nos pasa como personas que queremos demostrarle a los demás quiénes somos, para que las personas nos aprecien o nos valoren o nos reconozcan nuestro trabajo? Pero por más que usted se esfuerce en querer mostrarle a la gente quién es usted o las cualidades o las virtudes que usted tenga, no va a poder lograrlo, porque las personas siempre juzgan o prejuzgan de una manera incorrecta y no le vamos a dar gusto a nadie. Lo más importante es que usted se esfuerce por ser humilde de tal forma que le dé agrado a Dios y que diga, este es una persona humilde. La palabra de Dios nos enseña que los humildes son los que van a ver al Señor, los humildes son los que van a ser bendecidos, son los que Dios escucha, porque dice la palabra, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes Dios les pone atención. Así es de que debemos esforzarnos por ser como Jesús. El humilde echa de lado sus emociones o sus deseos y se centra en ser más como Jesús. Se postra diariamente ante los pies del Maestro, busca la unción del Espíritu Santo y recibe la fuerza para tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo.
Busca diariamente estar en los pies del Señor para que Dios le dé esa humildad para seguir adelante. 5. El humilde no se aferra a sus derechos, ni posesiones, ni títulos. Y aquí vemos cómo Jesús nos da el ejemplo, ¿verdad? Dice, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo, aquí vengo porque yo soy el mero mero, yo soy Dios y aquí todos se me van a cuadrar. No, Jesucristo dice que no se consideró ser el más, sino que se hizo igual a los demás. Se hizo igual y sufrió de la misma forma para mostrarnos cómo se podía vivir esta vida. Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde la posición de superioridad. Si usted se pone a pensar en Jesús, Jesús era el Hijo de Dios. Él podía haber nacido en el mejor lugar, podía haber tenido el mejor reino, podía haber comido la mejor comida más que los reyes de aquel tiempo. Él por derecho lo tenía. Sin embargo, él nunca quiso sacar eso de decir, es que yo soy Dios, es que yo soy esto. No, él nunca quiso hacer alarde de quién era él. Y como le decía, no tenemos que hacer alarde de quiénes somos, porque la gente a lo mejor nos va a criticar o nos va a juzgar, pero delante de Dios debemos demostrar nuestra humildad. 6. La persona humilde obedece a Dios siempre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta las últimas consecuencias. Como hijos de Dios, si somos humildes, debemos de enfrentar cualquiera de las consecuencias y ser obedientes a Dios. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Eso nos muestra la humildad de Jesús. Cuando obedecemos, le decimos a Dios, Señor, voy a hacer lo que tú me estás pidiendo y dejo las consecuencias en tus manos. Eso es ser humilde, eso es confiar en Dios, en que yo voy a obedecer tal cual me diga y Dios va a hacer el resto. Eso es confiar en Él. 7. Una persona humilde es aquella que espera a que Dios lo exalte. Y este es el punto en el que yo quiero que usted reflexione, mis hermanos, y se lo lleve y lo medite, ¿verdad? Y en su almohada que siga pensando en esta parte. Espere a que Dios lo exalte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Fíjese cómo dice el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién le dio esta exaltación a Jesús? Dios. Jesucristo nunca dijo, yo soy el Rey de Reyes, me tienen que adorar y se tienen que arrodillar. Jesucristo nunca dijo nada. Esperó que Dios lo exaltara. Mis hermanos, usted y yo no nos exaltemos. Esperemos que Dios sea el que diga de nosotros, sea el que nos levante el cuello delante de los demás. Qué mal se ve una persona que viene y se para y dice, no, es que yo soy re bueno para esto y para lo otro y para aquello. Se ve presuntuoso, se ve presumido, pero qué hermoso es que una persona que conoce de algún tema diga, miren, fulanito de tal es excelente en esto. Ahí la persona va a ser exaltada porque alguien que de verdad sabe lo va a exaltar. Dios nos va a exaltar en nuestro debido tiempo, nos va a dar el reconocimiento. ¿Y por qué le digo esto? Porque todos los que estamos aquí tenemos un don, tenemos un talento que debemos poner en práctica, que debemos de poner en práctica, de hacerlo, no minimizándonos de que yo no puedo, yo no sé, a mí no me va a salir.
tampoco exaltándonos de que yo soy muy bueno para hacerlo, sino haciéndolo y dejando que Dios sea quien nos dé esa exaltación, esa alabanza. Jesús sirvió a las personas por amor, no era un canje buscando recibir exaltación de los hombres o premios. La exaltación que viene de Dios es eterna y es mucho más grande que la que cualquier humano le pueda ofrecer. El ser humano, ¿verdad? Vamos a ver los artistas. Hay un artista que pegó mucho con una canción y ya al paso de los años ya ni se acuerdan de él, porque salió otro artista mejor que él y ahora canta otra canción más famosa. Pero cuando Dios nos exalta, Dios permite que la exaltación sea aún mucho mejor, como la de Jesucristo. Dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar. Yo quiero concluir con esto. Dios pide de sus hijos que seamos humildes, así como Jesús dejó ejemplo. No tenemos que demostrar quiénes somos a los demás, sino a Dios. Tenemos que tener una clara visión de quiénes somos delante de Dios, de los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Imagínese usted que usted tiene en su cuenta $1,000,000. Qué suave, ¿verdad? Vamos por el $1,000,000. Pero le dice el Señor, no lo vas a poder agarrar o sacar de la cuenta hasta que tú seas humilde, hasta que tú demuestres humildad. ¿Por qué? Porque si usted saca ese $1,000,000 o Dios le entrega ese $1,000,000 antes, si usted no es humilde, usted va a sacar ese $1,000,000 y va a empezar a fanfarronear con ese $1,000,000. Va a andar presumiendo que ya anda en Cancún, que ya se compró el carro del año, ¿verdad? Porque lo vamos a desperdiciar y en un minuto se nos va a acabar. Decía mi mamá que es pobre y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, cuando no sabemos cuidar lo que Dios nos ha dado y no somos humildes, Dios todavía no nos lo puede dar. Necesitamos humildad para recibir esa gloria o esa exaltación. Amén. Espero que me haya podido entender. Yo le invito a que se ponga de pie. Dios nos llama a que seamos humildes,